Señor, que tu gracia nos preceda siempre y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como en su fuente y tienda siempre hacia ti como a su único fin. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos con la temática, el tema 8 del manual. Quienes lo tienen pues a mano, pues la oportunidad de darse cuenta que es el mismo material. Aquí está copiado, pues levantaba el texto y me lo han preparado para hacer la presentación. El tema 8 es el crecimiento y la búsqueda del reino. Entonces, el crecimiento y la búsqueda del reino. Siempre les he hablado de que el reino de Dios está así orientado. El reinado de la persona de Cristo. La primera parte. Y el reinado de Dios al final en la parusía. Todos vamos hacia ese punto, ¿verdad? Es inevitable pensar en la parte final de la vida. Puede que alguien lo tome con miedo o alguien lo tome con confianza. Eso va a depender del acercamiento al proyecto del reino de Dios. Quien sabe a dónde va, pues sabe con quién se va a encontrar. Quien no sabe, pues tiene la dificultad de tener el temor de saber qué va a suceder en el más allá. Por eso hablamos de que el reino de Dios nace y nace en el momento en el que uno recibe el llamado, ligándolo con la reflexión que hicimos del tema del lunes sobre la llamada que Dios hace. Ustedes oyeron ahí que aunque Samuel había estado por mucho tiempo en el templo escuchando al sacerdote Elí, pues aunque llevaba tiempo de estar con él, nunca había oído a Dios. Y ese es un poco el problema de que uno esté acostumbrado, ¿verdad? Se acostumbra. Ustedes se han dado cuenta que a veces estamos conversando en familia y el otro no le presta atención, sino que sigue con sus cosas, ¿verdad? Sigue con el iPad, sigue con su teléfono, y oye pues en el fondo lo que los otros están conversando, pero no le presta atención. Un poco así sucede también en la vida cristiana. Pues la gente no le presta mayor atención, sí lo oyen pues por rutina, pero no es como tener el encuentro que oímos de Samuel, ¿verdad? O bien cuando el Bautista señaló que Jesús era el Cordero de Dios. Lo que llamamos encuentro es cuando hace clic. A mí me toca la palabra y es cuando yo comienzo a reflexionar qué respuesta le voy a dar a Dios. Entonces ahí nace el reino, nace el reino. Pero el reino de Dios tiene su crecimiento. Ese crecimiento, la llamada, pues se desarrolla y se va notando después de cierto tiempo cómo el reino de Dios va creciendo en la vida. Por eso es que esa búsqueda es permanente. Así que ya con esta idea, pues nos acercamos a hablar del reino de Dios, que es el tesoro más grande por el cual hemos de apostarlo todo. El enlace y el objetivo, siempre que está en el libro, pues el enlace, el cumplir con la justicia del reino, implicó percatarse de los valores que ya estaban presentes en Jesús y asumirlos como compromiso hasta hacerlos fructificar en la vida fraterna. Esto no es algo que pueda ocurrir de la noche a la mañana, sino que es resultado pues de un proceso. Hablamos de procesos.
Cuando hablamos de procesos, hablamos de etapas que se dan en ese proceso. Etapa primera, segunda, tercera, dependiendo. Pero lo que quiero indicar es que son procesos. No son encuentros fortuitos, no son encuentros puntuales, sino que son procesos, ¿verdad? La vida matrimonial que la mayoría de ustedes tienen, pues son procesos de vida. No es que de un día para otro se hayan conocido, hayan hecho planes comunes, sino que ha llevado ciertos años. Pues también el reino de Dios llevará su tiempo. De esta manera el reino está llamado a expandirse, a progresar, a crecer. Encontrar el reino y buscarlo es parte de la realidad que encierra la dinámica del reino. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que pretendemos alcanzar? Tener en cuenta que la búsqueda del reino es un imperativo para todos los discípulos de Jesús. Cuando hablamos de un imperativo no es si yo quiero, ¿no? Si me da la gana, ¿verdad? Que Dios haga todo y yo no hago nada, que yo solo lo contemplo y eso basta. No, es buscar el reino. Entonces, quien busca, encuentra, enseñaba Jesús, porque es un tesoro, por eso es un imperativo para todo aquel que se define como discípulo, como disciplinado para buscar constantemente el reino de Dios. Un segundo objetivo es constatar que el crecimiento del reino es obra de Dios que requiere de nuestra colaboración. En palabras del Papa Juan Pablo II, decía él, es un don de Dios, pero también es una tarea humana. Es un regalo de Dios y el reino, pero a la vez es una tarea humana para poderle vivirlo. Con estas ideas, pues ya nos planteamos la síntesis, ¿verdad? Jesús anuncia el reino a través de parábolas, porque Jesús, como indicaba, pues no definió qué era el reino, sino que él lo explicó a través de parábolas con esta introducción. El reino de Dios se parece a, ¿verdad? Se parece a. Entonces, las parábolas que nos van a ayudar para la comprensión del crecimiento del reino es la semilla de mostaza, que está en Mateo 13, 31 al 32. Es la levadura que fermenta la masa, que está en Mateo 13, 33. Es la parábola del tesoro escondido, en Mateo 13, 44. Es la perla preciosa que se vende cuanto se tiene con tal de alcanzar la perla preciosa. Pues bien, de estas dos primeras parábolas, la semilla de mostaza y la levadura que fermenta la masa, pues vienen las siguientes actitudes. Estas parábolas nos van a introducir en la confianza, en la cooperación, en la oración, en el trabajo. Las otras dos parábolas, el tesoro escondido, nos dirá que el reino es un don, que es el reino que viene a nosotros, es un reino que produce alegría. El de la perla preciosa nos dirá que es lo más valioso, elegir entre las perlas que conocía y la perla que ha descubierto, vende cuanto tiene porque esta perla es la más valiosa. Es un hallazgo, requiere venderlo todo. Este es el reino de Dios. Bien, pasando de la síntesis que nos ilumina bastante por dónde vamos a caminar, nos invita ahora a leer los textos, la palabra de Dios. Les propuso otra parábola. Sucede con el reino de los cielos lo mismo que con un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su campo. Es la más pequeña de todas las semillas,
pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace como un árbol hasta el punto que los pájaros del cielo pueden andar en sus ramas. Evangelio según San Mateo 13, 31 al 34. El otro texto también de San Mateo sucede que con el reino de los cielos lo mismo que con un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo deja oculto y lleno de alegría va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Bien, por lo tanto, tenemos aquí el fundamento, lo más importante fue lo que Jesús enseñó. Él nos dice que el reino de los cielos es como un grano pequeñísimo de mostaza que se siembra, que se espera con tiempo a que salga el brote y luego acompañar su crecimiento y que llegará a ser pues una planta muy grande. Así es el reino, dice Jesús. Comienza con lo pequeño. Hay cosas que uno comienza con cosas muy pequeñas, pero eso le lleva a otra cosa, y cuando uno, después de algunos años, se da cuenta de que ha avanzado, que ha crecido, la fe se ha desarrollado. La segunda parábola es como el tesoro que se encuentra en un campo escondida, pues también está oculto, pero el personaje que descubrió el tesoro va, vende cuanto tiene y se compra el campo para poder así tener el tesoro que estaba escondido. La palabra de Dios pues nos ha iluminado así desde ese punto de vista y ahora pues sí vamos un poco a comentar el trasfondo bíblico que es lo que Jesús nos quiso enseñar. El reino es una realidad en desarrollo continuo. La comprensión intelectual nos ayuda, pero no lo es todo. Ustedes y yo sabemos que la universidad nos prepara, pero en la teoría. Y que cuando tenemos que hacer la práctica, nos damos cuenta que a veces la teoría quedó corta. Porque existe uno en el campo del trabajo, si uno se da cuenta de que hay elementos de los cuales no se trató, no se consideró en el momento de la reflexión intelectual y que ahora exige que aquel que está al frente del problema le dé soluciones. Por eso hablamos de que el reino es una realidad en desarrollo continuo, que tiene que ver naturalmente con la iluminación intelectual, pero cuando viene la práctica de eso es cuando uno se da cuenta si lo que decía Jesús es verdad o no. Si uno nunca lo pone en práctica, nunca se enterará si eso era funcional o no. Así que a través de las parábolas Jesús insinúa cómo se lleva a cabo el crecimiento del reino. En especial las parábolas del grano de mostaza y de la levadura presentan de modo elocuente la dinámica de este crecimiento. El punto 2 nos dirá, el reino crece como la semilla de mostaza. Me imagino que la mayoría conoce esta semilla. La pequeñez del grano de mostaza es proverbial. Tienen al lado derecho allí la explicación, la semilla de mostaza, de un modo impresionante. Se habla de hortalizas de más de 3 metros de altura y como semilla es de las más pequeñas. Entonces estamos observando que aquello que es tan pequeño, pero que llega, dice, incluso a tener 3 metros de altura. Por eso el contraste entre la semilla y el tamaño al que llega en las hortalizas, ¿no? ¿Qué nos dice al final? Bueno, que comienza como algo pequeño, algo insignificante,
pero que alcanza enormes dimensiones. Su crecimiento es paulatino e inadvertido. Es Dios, pues, quien se encarga de ello. En el número 3, el reino crece como la levadura que hace fermentar el pan. Entonces, cuando hablamos de levadura, pues sí se maneja en lo que significa darle crecimiento a la harina. Se disuelve esto en la masa y a la hora de hornearlo es cuando la levadura hace posible que aquello crezca. La levadura está dentro de la masa, pero uno no se entera que dónde está la levadura y dónde está la harina. Aquí los expertos como Simeón y etcétera saben cómo son estas cosas. La parábola de la levadura ilustra también el contraste entre un poco de levadura mezclada con gran cantidad de harina. La parábola hace referencia a 3 medidas de harina, 3, que en la antigüedad se media por voluntad. Bueno, aquí falta algo. Una medida fluctuaba entre 13.5 y 15 litros, por los que 3 medidas de harina serían equivalentes a 40 o 45 litros. Es inmenso. Ahora, ¿qué es lo que está explicando la parábola? Que procede de una fuerza divina, casi escondida. Transforma la realidad con la que entra en contacto. Hace de ella algo pues muy grande. 4, la confianza en el crecimiento del reino. Las parábolas de la semilla de mostaza y de la levadura muestran que el reino es una realidad divina. Al principio parece insignificante, pero es algo que habrá de tener grandes resultados. Los comienzos pueden ser muy humildes, pero los resultados serán sorprendentes. Jesús nos inspira a tener confianza en el crecimiento del reino. Cuando colaboramos con Jesús en la obra del reino, hemos de tener confianza en el crecimiento. La obra es de Dios y no necesariamente nos corresponde cosechar los frutos en el apostolado. Es necesario ser pacientes. Punto 5, la cooperación para el crecimiento del reino. Las parábolas anteriores descubren que el crecimiento del reino es una tarea iniciada, realizada y sostenida por Dios, que va ocurriendo sin que el ser humano se percate cómo va operando. Este crecimiento también requiere de la cooperación humana. Las palabras, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, indican que el asumir el camino de las bienaventuranzas implica ser fermento de una nueva humanidad. La buena noticia del reino no puede permanecer oculta, sino que ha de manifestarse. Los discípulos de Cristo estamos llamados a actuar como levadura en el gran pan del mundo. Podremos ser levadura en la medida en que nuestras obras lleven en sí el sello auténtico. El punto 6. ¿Se busca o se encuentra el reino? La parábola del tesoro escondido, que tenemos a la derecha su explicación, esconder o buscar tesoros era algo común en la antigüedad. El propietario de un campo era a su vez propietario de los tesoros encontrados ahí. Pero por eso el hombre de la parábola compra el campo. El encuentro produce ciertamente una gran alegría, que es la dicha expresada ya en las bienaventuranzas. El reino es algo de inmenso valor por el que merece la pena apostarlo todo.
Aquí radica la tarea humana. Una vez que se ha descubierto el tesoro del reino, es preciso trabajar por mantenerlo. En el punto 7 se habla del reino como la perla más fina. Vamos al concepto de perla. La parábola de la perla, las perlas era uno de los objetivos más preciosos y más buscados de la antigüedad. También sigue siendo hoy. Pero hay perlas de perlas. Por eso la parábola de la perla muestra que el reino es equiparado a una joya de gran valor, algo que se busca con ahínco. Una vez que se ha encontrado, se adquiere incluso a costa de todo lo que se tiene. Así tendrá que ser el comportamiento que se tiene. Así tendrá que ser el comportamiento respecto al reino. La realidad más valiosa que habremos de buscar con empeño y por lo cual hemos de esforzarnos. El reino es una búsqueda prioritaria. Punto 8. Como ya ilustraron las parábolas, el reino es una realidad que viene a nosotros y es un bien que es preciso encontrar sobre cualquier cosa. El compromiso por buscar el reino implica liberarse de la ansia de proveerse de bienes materiales. Esto no significa pues que tengamos que dejar de trabajar para abastecernos de lo necesario para comer y vestir. Jesús nos dice que preocuparnos en exceso por conseguir los medios de subsistencia constituye un obstáculo para la búsqueda del reino. Al buscar los medios de subsistencia, constituye un obstáculo para la búsqueda del reino. Así que lo que él pide es buscar primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá pues por añadidura. En el punto 9 nos pide el tema que orar y trabajar por el crecimiento del reino. El reino de Dios ha venido para establecerse entre los hombres, para que todo lo conozcamos y acojamos. En nuestra época constatamos muchas realidades humanas fuera del reino. Una muestra de ello son las carencias de paz, de perdón, de justicia y amor que vemos en el mundo. Miren esas carencias que están entre nosotros en la comunidad. Y eso es que ya llevamos algunos años trabajando, pero le está costando al Señor cambiar, transformar la realidad en donde el reino de Dios va creciendo. Pero Jesús nos invita a contribuir al crecimiento del reino orando por su venida. En el Padre Nuestro tenemos esta frase: venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La primera parte del Padre Nuestro se dedica a eso, pidiendo la llegada del reino de Dios. Además de la oración, la iglesia está llamada a la acción. La iglesia no puede quedarse esperando la llegada del reino y conformarse con implorar al Padre su venida. Por el contrario, esta petición la compromete. Está llamada a orar, pues, la iglesia está llamada a orar y actuar. En el punto 10 hablamos del crecimiento del reino de Dios. Era el título, ¿no? Ahora vamos a ver cómo hacer crecer el reino de Dios. El crecimiento del reino se va realizando a medida que Dios va habitando nuestros corazones y nuestra realidad. Tiene que ver con la mejora de las condiciones humanas, pero se reduce a ellas. Es preciso que los cristianos hoy podamos diferenciar entre el crecimiento del reino y el progreso de la cultura y de la sociedad, aunque no son lo mismo, se relacionan sí. El catecismo lo expresa así: con la ayuda del Espíritu Santo, los cristianos deben distinguir entre el crecimiento del reino de Dios y el progreso de Dios y el progreso de la cultura
y de la promoción de la sociedad en la que están implicados. Esta distinción no es una separación. La vocación del hombre a la vida eterna no suprime, sino que refuerza su deber de poner en práctica las energías y los medios recibidos del Creador para servir en este mundo a la justicia y la paz. Catecismo de la Iglesia Católica, 28-20. En ese numeral es donde usted lo va a encontrar. Por eso hablar del crecimiento del reino de Dios y el progreso humano, que no siempre van de la mano, y ya está el progreso de la cultura, la promoción de la sociedad en la que están pues implicados. Por eso el trabajo es doble, porque la semilla del reino de Dios se va creciendo en ese ambiente. Por eso las parábolas nos van a ayudar mucho para comprender cómo crece el reino de Dios. En las actividades que ya nos pone el manual, nos ubica en las actividades individuales. Reflexiona y escribe cómo tu trabajo apostólico muestra el crecimiento del reino. Es importante porque ya para algunos de ustedes ya tienen muchos años de estar dentro de grupos, han pasado por experiencias de diferentes formas de vivir la fe y han ido evaluando dónde sí, dónde no, y van buscando, y espero que no se pasen buscando toda la vida, sino que ya comiencen a ver cómo vivir el reino de Dios. Lo segundo, cómo interpretas el significado de que la levadura está oculta y se manifiesta en el crecimiento de la masa. Y tercero, describe la alegría de haber descubierto el tesoro del reino en tu vida. Ahora en familia o con los amigos pueden compartir cuál es la perla más fina o el tesoro en la sociedad actual. ¿Estamos los cristianos interesados en la búsqueda del reino? Elijan una de las parábolas estudiadas, de las 4, y actualícenla de acuerdo a la realidad del equipo de estudio o trabajo apostólico que cada uno de ustedes tiene. ¿Cómo evaluarnos? ¿Cómo me esfuerzo en buscar lo valioso y evitar lo superficial? ¿Cómo colaboro con el crecimiento del reino? Y aquí tenemos una bibliografía que puede ayudarnos para profundizar sobre el tema. Como pueden notar, ya cerramos la presentación y abrimos para dar la oportunidad de que ustedes puedan compartir sobre estas cuestiones que hemos meditado y que ahora ustedes tienen la oportunidad de manifestar qué les ha dejado el tema. Buenas noches, Padre Antonio. Buenas noches a todos. Buenas noches. Padre, a mí me llamó la atención el hecho de que acrecentar el reino de Dios, encontrarlo y descubrirlo. O sea, hablaría de, por una parte, en las dos parábolas habla del crecimiento y las otras dos parábolas, la de el tesoro escondido y la perla, en el caso del escondido sería de encontrarlo no buscado, y en el caso de la perla sería llevar a cabo un descubrimiento. En todo este proceso, yo lo comparo como cuando hablo del éxito, por ejemplo. Yo he dicho a veces que llegar al éxito, pues muchas personas llegan al éxito, pero pocas se mantienen. Y eso lo comparo con lo que hablaba en el numeral 9, donde decía que además de la oración, la iglesia también llama a la acción. Y dice también de que espera la llegada del reino y su venida, pero hay que trabajar para mantenerlo. O sea que, aparte de que logremos descubrir y logremos encontrar el reino, para que ese crecimiento se dé, necesita de mucho trabajo.
O sea que esa acción que nos llama es a que nosotros como laicos debemos de mantenernos activos dentro de las actividades de la iglesia. No solamente el hecho de que lo descubramos en forma individual, sino o que tengamos ese contacto o ese clic que hablaba usted, que después del llamado, porque después del llamado viene el descubrir esa perla, el encontrar ese tesoro, pero al mismo tiempo el crecimiento debe ir acompañado con el trabajo que nosotros realicemos dentro de nuestra comunidad y dentro de nuestra realidad temporal. Pero hay otra cosa que me llamó mucho la atención y es que en las segundas dos, en las últimas dos parábolas, la del tesoro escondido y de la perla, nos llama a que entendamos de que el reino es para el que es capaz de dejarlo o venderlo todo, porque en las dos parábolas habla de dejarlo todo y para poder seguir con este tesoro. Entonces, este reino es para los que estamos y somos capaces de venderlo todo. No me pregunte si yo estoy capaz o si voy a estar en la disposición de venderlo todo, pero llegué a entender que eso es así. Solamente, Padre, gracias. Bien. Venderlo todo es, por ejemplo, tú lo diste todo por Olguita. Sí, Padre. Bueno, más te vale, ¿verdad? Lo diste todo. Olguita lo dio todo por ti. Y unieron esfuerzos y son lo que son. Eso es lo que dice Jesús. Me entregan todo y yo les doy todo. Y juntos vamos a prosperar, vamos a progresar, pero juntos. Así que tu trabajo tiene un sentido. Tus inversiones tienen un sentido porque van en función de este desarrollo de la vida del reino. Tus trabajadores, tus clientes bien atendidos, llevando pues los valores del reino, estás hablando ahí de lo que vives, de lo que crees y a lo que, por lo que das la vida. Otra partecita, Padre, que sí quería comentarle y que me llamó la atención bueno, cuando lo trataba de entender, es que el crecimiento social y el crecimiento cultural van a la par del reino de Dios. O sea, si el reino de Dios crece, debe de haber una relación entre el crecimiento y el progreso de la cultura y la sociedad. No son independientes, son coexistentes. Te voy a poner un ejemplo. En la medida en que el evangelio se va haciendo cultura, va quedando. Ejemplo, si a ti te gustara el teatro, por ejemplo, y estuvieras trabajando en eso, seguramente trabajarías algunos de los temas de la enseñanza de Jesús y la llevarías al teatro. Entiendo. Haces cultura en eso. O vas haciendo cultura con tu gente cuando le entregas un folleto, alguna cosa, dice, mire, lea esto, le va a interesar. ¿Estás haciendo qué? Cultura. En la vida de familia, pues estás orando en familia y la palabra no es la mejor, pero como que los vas acostumbrando, ¿verdad? Rompes el hielo y después ellos sentirán que la necesidad de orar. Por eso hablamos de que el evangelio debe hacerse cultura, debe ser expresiva. Gracias, Padre. No.
buenas noches. Buenas noches. Hola, padre. ¿Por dónde anda? Ya estoy en casa, gracias a Dios. Al fin apareciste. Sí, aquí. Perdón si me trabo un poquito porque creo que el internet está un poquito lento conmigo. Bueno. El reino de Dios siempre había sido una duda en mí que era el reino, pero como dice que al encontrarlo uno ya va trabajando directamente en el punto. Lo que usted comenzó al decir que es un proceso, pues realmente al analizar todo el caminar que hemos tenido o que he tenido a nivel de la iglesia, pues el inicio sí fue pequeño, fue una llamada, pero conforme hemos estado con usted recibiendo todo lo que usted nos ha brindado, cursos, charlas, enseñanzas, en todos estos 9 años, cada vez quiero conocer más, porque el reino es en sí, yo lo considero así como mi vida, a qué rey sigo, qué reinado quiero vivir y cómo es que yo me integro a ese reino. Entonces, en todos estos temas de estos 10 temas del libro, sí nos lleva paso a paso, o sea, es una semilla porque es pequeño, que se va haciendo grande, es una levadura porque nosotros estamos en medio de esta sociedad y eso que nos llena a nosotros y nos hace tener esa ansiedad y querer conocer más a Dios, nos hace transmitirlo, entonces eso se va multiplicando y va creciendo, que las personas que están alrededor de nosotros comienzan a ver así como que, ¿y usted por qué quiere saber más? ¿O por qué repite lo mismo? O expresa que si Dios no podemos seguir en este mundo, entonces esa levadura va haciendo su fruto, ese tesoro escondido, porque si nosotros realmente no tomamos el valor de lo que hemos recibido de parte suya y de parte de la iglesia realmente, en las misas y todo eso, si no vemos el valor, no sabemos con qué compararlo, o sea, lo comparo con mi vida antigua y lo comparo ahora como ese tesoro, eso algo que encontré, eso bello, que me llena de paz, amor, alegría, gozo, sentimientos que me hacen ser mejor persona. Ese tesoro que encontré lo comienzo a hacer crecer, que es el siguiente, tener esa confianza en el crecimiento de esa semilla, que necesitamos la cooperación, que es el número 5, la cooperación para ese crecimiento, porque si yo no sigo el camino, la formación, todo lo que nos llama a buscar, eso se queda estancado como un agua que si no camina o no agarra su caudal, se comienza a poner sucia, ¿va? Necesitamos seguir expandiéndonos, pero no es solo prácticamente, pero nos llama a actuar. Y lo que me llega es así como la pregunta que está en el 6, ¿se busca el reino o se encuentra el reino? Y es la duda que más me causa ahorita. Si yo lo busco, lo voy a encontrar, va para ahí, o el Señor me encontró y por eso encontré el reino. Tengo un poco de duda en ese punto, porque digo que o se busca o se encuentra. Entonces, padre, si me puede explicar esa parte, por favor. Hablamos de contactos, ¿verdad? De hacer clic. Cuando nos encontramos con alguien, en un primer momento quizás no nos interese, pero como tengamos un tema común, igual nos interesamos. Si es a nivel de negocios, si es a nivel de trabajo, pero ya nos interesamos, porque decimos, si sigo con este contacto, igual pues tengo más oportunidades. En la vida ordinaria así es. En la vida cristiana, por eso me refería yo al llamado que Dios hace. Cuando Dios nos llama por nuestro nombre, pues no sabemos cómo es Él, no conocemos mayor cosa. Sentimos el llamado y provoca en nosotros el deseo de conocerle. Es ahí donde se conjuga el encuentro y la búsqueda. Porque si ya quedé tocado,
yo lo voy a buscar. Pero sin el toque de Dios, yo no lo busco. Por eso cuando uno lo busca, pues ya invierte tiempo, dinero, vida, porque busca el tesoro. Por eso es la parábola del tesoro. Gracias, Padre. Bueno. Padre. Sí. Cabal, ese punto que usted acaba de dar ahorita del tesoro escondido, ¿eso es precisamente un don? Sí, es un encuentro. ¿El don de Dios? Ajá. Cuando usted se encontró con Romeo, pues no habían muchos Romeos, ¿verdad? Definitivamente. ¿Verdad? Se encontró con varias personas, pero usted eligió a uno. Y esa elección fue para usted lo mejor. La elección que hacemos entre unas perlas de poco valor, ¿verdad? Los que venden perlas, pues saben que venden, o venden otro tipo de cosas, ¿no? Pero saben el precio que tienen, cómo han sido manufacturadas, el tipo de materiales con que lo han hecho, saben de qué se trata. Un experto vaya, analiza y dice, esto vale la pena. El inexperto, pues le da igual, porque dice, no, eso brilla y que eso me interesa. Pero me dice, mire, eso no es oro. No importa, pero brilla. En cambio, el experto dice, no, aquí usted tiene 10 quilates, aquí tiene usted 20 quilates y lo valora de acuerdo al conocimiento que tiene. Y eso es lo que va sucediendo en la vida, que uno va encontrando una variedad, más ahora, ¿verdad? De que existen muchas personas que hablan de la Biblia y dicen lo que se les ocurre, pero uno entre oír a un parlachín que solo me lee la Biblia y encontrar el sentido que tiene la palabra verdaderamente, eso cambia mi búsqueda. El tesoro, cuando uno llega a descubrir esa beta del saborear la sabiduría que está en los textos bíblicos, es cuando yo me entero de que es realmente un gran tesoro. Y sigo pues, porque habrá otro tipo de literatura, ¿verdad? Y de hecho, quienes estudian literatura conocen cantidad de obras. ¿Y cuánto nos vienen a decir después? Que las obras mejores que se han encontrado en literatura, pues el Quijote de la Mancha de Cervantes y la Sagrada Escritura, y que esos dos libros no deben faltar en una biblioteca. Es el análisis de un literato, ¿verdad? Pero en cristiano nosotros decimos, hemos encontrado el tesoro escondido y ahora, porque es un tesoro, vale la pena buscar y buscar y buscar hasta comprarnos esa perla preciosa. Sí, Padre, muchas gracias. Qué explicación que me dio. Otro punto también, el que me había entrado yo en duda, era el punto 10, donde dice, el crecimiento del reino se va realizando a medida que Dios va habitando nuestros corazones y nuestra realidad. Y yo cuando leí eso, se me vino el crecimiento en cantidad de personas, y no ahorita cuando ya usted lo explicó, y realmente no es la cantidad de personas, sino es esa medida, cómo la persona se vaya transformando, cómo la persona vaya haciendo su conversión o el proceso que lo lleva. Pues crece y hace crecer a otros, pues, porque el testimonio realmente es lo que arrastra. Así es, Padre. Sí, ese punto también, pero ya estaba aclarado también porque lo aclaró usted antes. Muchas gracias. Muy bien. Rosmunda está muy pensativa, no sé qué quiere decir. No, en realidad está todo es para meditarlo, Padre. Bueno. Y en realidad yo me voy a tomar para mí el hacer las tareas
que están escritas aquí realmente para ir vinculando lo que uno encuentra. Lo vimos en la enseñanza pasada, del miércoles pasado, y lo vimos este lunes también, cómo el encontrar este tesoro lo va preparando y lo va abriendo a uno a unos campos que le piden más, que le hacen a uno, demandan más, y obviamente también lo vuelven a uno una persona diferente. Esa es la realidad. Sí, así es. El vacío existencial, cuando empieza a cubrirse, empieza a despertar en uno otro tipo de curiosidades. Yo sigo quizás todavía pensando en cuando uno empieza a ligar su crecimiento interior con el crecimiento en comunidad. Quizás era más fácil cuando nos veíamos unos a otros y estábamos Sí. en grupo, porque podíamos hacer como actividades, porque a mí siempre quizás yo soy maestra de carrera antes de ser veterinario, así que una de las cosas que uno piensa es, ¿será que lo que yo estoy interpretando para mí está correcto? O yo creo mucho en la retroalimentación. Esa fue mi pregunta del lunes, ¿se recuerda? En la retroalimentación para uno de, mire, yo esto es lo que hago, y yo soy muy creyente, como decía San Francisco de Asís, quizás el único evangelio que algunos van a conocer es lo que te miren hacer a ti, y que uno no lo haga de una mala manera, pues, sino de una forma correcta. Ciertamente está uno caminando, intentando caminar por la construcción interna del reino y para el resto, pero siempre faltan cosas. Y a mí me gusta mucho la retroalimentación. Quizás eso me hace falta ahora en nuestros tiempos de pandemia. Pero me quedan muy claros los puntos, las intervenciones de los hermanos y la suya particularmente, para poder engrandecer y buscar, ¿verdad? Y usted sabe que si yo tengo alguna duda, ahí le voy a escribir un montón. Muy bien, está bueno. Gracias. Bueno, bien. Padre Antonio, le quito su tiempo, padre. No. Fíjese que no quería que me aclarara algo hay una partecita en el versículo 34. ¿Me escucha, padre? Sí, te oigo. Existe, en el versículo 34 dice, todo esto lo contó Jesús al pueblo en parábolas. No les decía nada sin usar parábolas. De manera que se cumplía lo dicho por el profeta. Hablaré en parábolas, daré a conocer cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Cuando habla de ese profeta, es el profeta Isaías, padre, ¿qué parte del Antiguo Testamento dio cumplimiento en las parábolas? Esa es mi duda. En el Antiguo Testamento, si encontrás, por ejemplo, en Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Ageo, Zacarías, Malaquías, todos los profetas, cada uno de ellos habló en forma profética parabólica. Por ejemplo, te voy a citar Isaías capítulo 5. Te recordarás que te dice, voy a cantar una canción a la viña de mi amado. Y compara, por eso es una parábola, porque compara a Jerusalén con una viña. Y comienza a hablar de que el dueño la ha sitiado con una cerca, que ha puesto un lagar, que ha puesto todo en forma poética. Eso está hablando del reino de Dios. Pero cuando viene el destierro, Jeremías tiene que hablar en parábolas. Y en parábolas que son lenguajes mímicos, por ejemplo. Dios le pide que se desnude y que salga a las orillas de la ciudad y que caliente su comida con estiércol de animales. Y que cuando la gente lo vea decir, ¿y ese loco qué?
¿qué está haciendo? Y dice el Señor, tú les dirás después que eso va a acontecer en el destierro. Cuando él hace un boquete en la muralla de la ciudad y se escapa, dice, esto acontecerá también más adelante. Entonces las formas parabólicas se van encontrando. Y por ejemplo, Ezequiel, ¿no? Ezequiel ve aquel valle lleno de huesos que están secos y que por la palabra van a cobrar carne y luego por el Espíritu van a ser levantados. O sea, hay una cantidad en cada uno de los profetas de esto que lo hablaron también en forma comparativa. Por eso dice, así lo hicieron los profetas y así lo hace Jesús. Lo que él está dando es cumplimiento a todas aquellas cantidades del lenguaje parabólico que se encuentra pues en la literatura del Antiguo Testamento. O sea que no que estuviera, lo que yo había entendido era de que se estaba dando cumplimiento a una profecía de algún profeta, ¿me entiende? Eso así es lo que había entendido. Concretamente es Isaías. Ah, este de hablaré texto en parábolas sí. Es el también, literal, ese es texto literal de Isaías. De Isaías. Ah, es que no lo encontré porque no tengo el auxiliar de las citas bíblicas en mi, porque es una Biblia pequeña la que estaba usando. Entonces, es por tacaño. Sí, no, es que la de Jerusalén la dejé, la de Jerusalén la dejé en mi mochila. La de Jerusalén la dejé en mi mochila y no la tengo bueno. por eso. Pero entonces estaba usando la pequeña. No sí, pues. por eso era que no le atinaba. En Porque la está también en el Salmo, en el Salmo 78 creo que también decía algo de hablaré en parábolas también. Sí, entonces estaba tratando de darle forma. Gracias, Padre, muy amable. Muy bien, ya sabe, a la orden. Bien, bueno, le vamos a dar gracias a Dios por la oportunidad que nos dio de ir meditando sobre el crecimiento del reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor